Hoy, como presidente honorífico de la FSM, nos honra con su presencia en el año en que se cumplen 80 años de la Federación Sindical Mundial. Compañero Mavrikos, Chile le recibe con respeto, admiración y gratitud. Le invitamos a subir a este escenario para compartir con nosotros la conferencia Pasado, Presente y Futuro del Sindicalismo. Un fuerte aplauso para recibir al compañero Giorgio Mavrikos. Estimados hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, amigos y amigas, les agradecemos el recibimiento y su hospedaje. Además, queridos hermanos y hermanas, es una inmensa honor y alegría poder hablar aquí con ustedes y además haber tenido la oportunidad hace 2 días estar en la ciudad de Puerto Montt, donde estábamos con las trabajadoras manipuladoras de la FENAMA, celebrando sus luchas y sus grandes victorias por la reivindicación por la satisfacción de sus justas reivindicaciones en su sector de trabajo. Queremos además expresar nuestra solidaridad y nuestro firme apoyo con la clase obrera de Chile, que con sus luchas ha ocupado una posición muy importante en el escenario, en el marco del movimiento sindical internacional por muchas décadas. Además, queridos compañeros y compañeras, es una gran alegría para nosotros poder celebrar también aquí los 30 años de la CAT y los 80 años de la Federación Sindical Mundial, la FSM. Nos esforzamos durante el último periodo en lanzar en cada rincón del orbe unas celebraciones como recordatorio y de lucha, haciendo también un balance del rumbo de la trayectoria de 80 años de la Federación Sindical Mundial, teniendo nuestro enfoque en las luchas del presente y del futuro. Así que hace unos días, el 3 de octubre, en la ciudad de París, Francia, con la presencia del compañero José Ortiz y una delegación importante de Chile, celebramos en la ciudad en que fue fundada la Federación Sindical Mundial los 80 años de vida y de luchas de nuestra gloriosa federación. Así se dio inicio a las celebraciones que siguen a lo largo y ancho del orbe. Para nosotros, la historia no se trata del pasado. Las lecciones de la historia son unas herramientas concretas para las luchas del presente y el futuro. Y así debemos sacar estas lecciones tanto de los 30 años de vida de la CAT como de los 80 años de la propia Federación Sindical Mundial. Además, queridos compañeros y compañeras, quiero subrayar que nosotros somos orgullosos de esta historia y de esta trayectoria de luchas de la Federación Sindical Mundial, porque durante todos estos 80 años, la FSM siempre ha estado de la misma ribera del río, o sea, con las capas populares, con la clase obrera, con los pueblos en lucha, en contra de los monopolios, en contra de las transnacionales, en contra de la burguesía, siempre por la dignidad obrera. Así que, queridos compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, permítanme decirles que, conmemorando estos 80 años de la Federación Sindical Mundial, tenemos que subrayar
que la percepción de la lucha, o sea, la percepción reivindicativa en el seno del movimiento sindical mundial se inició mucho más antes. O sea, las propias raíces. Este rumbo se puede incluso rastrear hasta la rebelión de los esclavos en Roma antigua, de Espartaco, pasando en la revuelta obrera en Chicago de 1886, siguiendo con la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels en 1848, hasta la Revolución Bolchevique en 1917 y la fundación en Moscú en 1919 de la Internacional Sindical Roja, conocida también como Profintern. Así que todas estas fechas, todos estos hitos constituyen un hilo rojo que percorre toda la historia de nuestra historia, todo nuestro movimiento y toda nuestra historia. Υπογραμμίζουμε αυτή την διαδρομή, φίλοι και σύντροφοι, για να τονίσουμε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά. Así que recalcamos toda esta trayectoria para compartir con ustedes que venimos desde muy lejos y vamos hacia muy lejos. Y es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde queremos llegar. O sea, hasta la abolición de la explotación del hombre por el hombre. Así que ustedes también saben de la historia del movimiento sindical chileno y además de la historia del movimiento sindical internacional y regional, que los trabajadores en los primeros pasos, en las primeras etapas del capitalismo, inicialmente fundaban sindicatos comunes que incluían tanto a los dueños de las empresas como a los propios trabajadores. A continuación se daban cuenta poco a poco que eran dos clases sociales distintas y así se pusieron a crear sus propias organizaciones, sus propias entidades para ellos mismos. Pero la propia organización obrera les conducía a seguir el lema eterno de Karl Marx: proletarios de todos los países unidos. Así que la propia creación de la fundación de la Federación Sindical Mundial era precisamente fruto de esta necesidad por una coordinación internacional. Το Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Συνέδριο, λοιπόν, να θυμηθούμε, αν κάνουμε μια προσπάθεια να σκεφτούμε πώς ήταν η εποχή εκείνη, το κλίμα και ο αέρας, ο παγκόσμιος αέρας. Είμαστε το 1945, ο κόκκινος στρατός έχει νικήσει τους Ναζί. Recordemos así el clima y el espíritu que dominaba aquella época. Estamos en pleno 1945, cuando el glorioso Ejército Rojo venció a los nazis, cuando el militarismo japonés fue derrotado por el pueblo chino. Así que hay un espíritu de entusiasmo. Y así se daban pasos para esta coordinación internacional en este clima. Που με το τέλος του πολέμου έμπαινε και άνοιγε μπροστά της τους ορίζοντες. Έτσι λοιπόν στο ιδρυτικό συνέδριο εκείνο, στο Παρίσι, συγκεντρώθηκαν οι γενικές συνομοσπονδίες, τα συνδικάτα από όλο τον κόσμο. Así que en el Congreso Fundacional de la FSM en 1945 se reunieron en París todas las centrales que entonces existían en el mundo, menos una, la AFL, o sea, la Federación Estadounidense de Trabajo. El Congreso Fundacional de la Federación Sindical Mundial no fue nada fácil, no fue una celebración. Todo por el contrario, desde el principio hubo una confrontación, unos conflictos entre corrientes sindicales distintas. Bueno, hubo muchos conflictos, pero solo voy a referirme en dos ejes centrales. El asunto central que dominó el debate del primer Congreso Sindical Mundial fue el siguiente: ¿cuál va a ser la postura, o sea, la posición de la nueva central frente al colonialismo? Όλα τα συνδικάτα από τις χώρες
των απικιοκρατών, Αγγλία, Ολλανδία, Δανία, Ισπανία, Πορτογαλία, sindicatos από την Νορβηγία. Así que todos los sindicatos de los países coloniales, o sea, del Reino Unido, de la Inglaterra, de Francia, de Holanda, de Noruega, de España, decían que la FSM, la nueva central, no se debía meter en los asuntos coloniales. Por otra parte, grandes sindicalistas desde India, Sudáfrica, Cuba, México, de la región latinoamericana, pronunciaron unos discursos diciendo que era una obligación de la nueva central, un deber, o sea, de condenar el sistema colonial. Την απικιοκρατία και να αγωνιστεί στην πρώτη γραμμή για την κατάργησή της. Μέσα έτσι λοιπόν με σπουδαίες ομιλίες τέτοιων αγωνιστών πέτυχαν με ψηφοφορίες. Así que con grandes discursos lograron y consiguieron la estipulación en la nueva constitución de la Federación Sindical Mundial de que la nueva central iba a luchar en la primera línea de las luchas contra el sistema colonial y por la independencia de los pueblos de todo el mundo. El segundo eje que dominó el debate fue el siguiente: ¿cuál sería la línea de la nueva internacional? O sea, la colaboración de clases o la lucha clasista. Se dio una batalla feroz y así la corriente clasista logró que en la nueva constitución de la FSM se estipulaba lo siguiente: que la nueva organización lucha con el principio de la lucha de clases hasta la abolición de la explotación y por la emancipación de la clase obrera. Βλέπετε, αν δει κανένας την ιστορία και αυτά που ζούμε σήμερα μέσα στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος, δεν είναι ξένα με αυτά που... Si uno examina la historia de nuestros movimientos, esos debates no nos son ajenos. Incluso hoy en vuestro país, en Chile, ven que hay sindicatos como la CAT, que luchan por los intereses de la clase obrera, y otros sindicatos burócratas, corruptos, élites, que no se interesan por los intereses obreros, sino luchan para acomodarse a sí mismos. Το μόνο που κάνουν είναι να βολεύουν τις καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν με την ίδρυση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και από τη στιγμή που στο καταστατικό και στο πρόγραμμά της πέρασαν αυτές οι... Así que con la fundación de la Federación Sindical Mundial, la burguesía internacional, los imperialistas se preocuparon por este crecimiento y por este fortalecimiento. Así que con el trabajo muy astuto de la CIA y de los servicios de inteligencia, en 1949 reclamaron la disolución de la Federación Sindical Mundial bajo el argumento que estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. Κάτω από την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης και άρα πρέπει να καταργηθεί. Así que en 1949 se celebró en Milán, Italia, el segundo Congreso Sindical Mundial. Y ahí se colocaron estas dos percepciones opuestas. El Congreso al final resolvió que la FSM no hay que disolverse, sino que tenemos que fortalecerla y hacerla crecer todavía más. Así que los amigos de los imperialistas, los sindicatos británicos, estadounidenses, se retiraron de la Federación Sindical Mundial y fundaron en Londres, Inglaterra, en diciembre de 1949, la Confederación Internacional Amarilla. Así que hasta el día de hoy hay dos líneas distintas en el seno del movimiento sindical internacional. Por una parte, la línea clasista de la Federación Sindical Mundial y por otra parte, la línea amarilla expresada por el sindicalismo reformista, la CSI o cual sea su nombre cada vez. Así que si uno examina la historia y el recorrido histórico de esas dos organizaciones sindicales internacionales, uno va siempre a encontrar que por una parte siempre ha existido la FSM, siempre con la gente sencilla, con las capas populares, por los derechos de nuestra gente, de nuestra clase, y por otra parte la Internacional Amarilla, siempre al servicio de los imperialistas
de las transnacionales. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Así que los ejemplos son muchos, pero voy a citar solo unos cuantos. En 1959 se viene la Revolución Cubana. La FSM siempre ha estado con el internacionalismo y la solidaridad proletaria, con Fidel, con Che, con Raúl, mientras que la CSI siempre ha apoyado la mafia sindical de Miami. Η επανάσταση των Σαντινίστας πάλι. El segundo ejemplo, citemos, la revolución sandinista. La FSM siempre ha respaldado las fuerzas sandinistas, las fuerzas del campo popular. Y por otra parte, la CSI, la otra internacional, ha apoyado los contras, los imperialistas, los enemigos de los pueblos. Lo mismo ha ocurrido en Venezuela, en Irak, en Siria, en Yugoslavia, en Ucrania hoy en día con la guerra. Siempre los amarillos han sido los servidores, los escuderos del imperialismo internacional, mientras que la FSM siempre ha apoyado la paz mundial, la paz entre los pueblos y la solidaridad obrera. Είμαστε περήφανοι όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, ξέρουμε τη δράση της FSM ενάντια στο πραξικόπημα και στη δικτατορία του Πινοσέτ, ενάντια σε όλες τις Así, δικτατορίες. los que somos mayores siempre vamos a recordar el accionar de la Federación Sindical Mundial contra la dictadura en Chile, contra el golpe de Estado de Pinochet, siempre armando comités de solidaridad con el pueblo y la clase obrera chilena en cada rincón del mundo, lanzando actos de apoyo con los trabajadores de Chile, así que somos orgullosos de esta trayectoria de luchas y victorias de la Federación Sindical Mundial. Además, desde 1945 hasta 1991, la FSM se encontraba en un rumbo ascendente. Pero con los cambios sucedidos en 1991 y el cambio de la correlación internacional de fuerzas, la situación en el interno de la Federación Sindical Mundial se volvió muy difícil. Así que en el periodo 1991 hasta 1995, los imperialistas volvieron a intentar disolver la Federación Sindical Mundial. Τα επιχειρήματα του κεφαλαίου αυτή τη φορά και της άρχουσας τάξης ήταν. Esta vez, los argumentos de la clase dominante eran más estudiados y más elaborados. Esta vez estaban hablando del fin de la historia, del fin de las ideologías, así que tendríamos que disolver la Federación Sindical Mundial y sumarnos todos en la casa común de la Confederación Sindical Internacional, ya que somos todos hermanos y hermanas. Και να πάμε στην ITUC. Όλοι τώρα είμαστε αδέλφια. Τότε, λοιπόν, υπήρξαν δυνάμεις μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Entonces hubo grandes fuerzas sindicales del interior de la Federación Sindical Mundial. Recuerden que en aquel tiempo el eurocomunismo, la corriente del eurocomunismo estaba en su auge y grandes e importantes organizaciones de la Federación Sindical Mundial se desafiliaron y se afiliaron a la CSI para cambiarla, como decían ellos, desde dentro, para convertirla en una herramienta de lucha, como decían. Θα πήγαιναν τώρα οι αγωνιστές να μπουν μέσα σε αυτή την διεθνή συνδικαλιστική οργάνωση. Así que se celebró el 13º Congreso de la Federación Sindical Mundial en 1994 en Damasco, Siria, donde todas estas fuerzas decían, las supuestamente modernizadoras, decían que debemos de disolver la Federación Sindical Mundial y sumarnos y afiliarnos todos a la CSI, reforzándola por el bienestar de los trabajadores. Ni en ese congreso esas fuerzas no lograron implementar su plataforma sindical. Así que la FSM, aunque herida, siguió su rumbo
y siguió existiendo, mientras que muchas de sus organizaciones sindicales se desafiliaron y fueron para la CSI. Και πήγαιναν στην ITUC. Την περίοδο εκείνη 1995-2005, μεγάλες οργανώσεις, σημαντικές οργανώσεις, έφυγαν από την οικογένεια της ΨΟ και En ese periodo, desde 1991 hasta 1995, grandes organizaciones de la Federación Sindical Mundial importantes, como la CGT de Francia, la CGIL de Italia, la CUT de Chile, la CUT de Colombia y otras también, se desafiliaron de la FSM y así, bajo este pretexto del cambio desde dentro, se afiliaron a la CSI para convertirla en una herramienta de lucha, como decían. Así que tenemos que reconocer que eran organizaciones importantes, con una importante tradición de luchas hasta entonces. Organizaciones que hasta aquel tiempo estaban honrando su trayectoria de luchas. Pero tenemos que reconocer que desde entonces han pasado más de 30 años. Así que les invitamos a decirnos quién fue el que cambió en esos 30 años. ¿Quién fue el que cambió? ¿Quién? ¿Quiénes se convirtieron en amigos de los imperialistas? ¿Quiénes se hicieron burócratas? ¿Quiénes se hicieron servidores de los diálogos sociales? Με τον José έχουμε παλέψει δεκαετίες μαζί. Con José hemos luchado por muchas décadas juntos, dice. Και την ιστορία την ξέρει καλύτερα από μένα. Y él conoce la historia mejor que yo. Κανονικά ο José έπρεπε να είναι εδώ να σας τα λέει αυτά. Normalmente José debería pronunciar este discurso. Αλλά όταν θα έρθει στην Ελλάδα θα τα πει αυτός. Εδώ τα λέω εγώ, εκεί θα τα πει ο José. Pero cuando vaya a Grecia, él lo va a decir. Aquí lo digo yo. Ahora, pensemos a qué punto llegaron estos sujetos. Hoy día están sentados en las mismas mesas que los asesinos de Israel. Y están sentados en las mismas sillas que los agentes del ejército israelí. Están sentados lado con el vicepresidente de la CSI, con Arnon Bardaví, quien es un agente de los servicios secretos de inteligencia Israel, un asesino. ¿Saben cuál es la enfermedad del movimiento obrero sindical actual? Porque no tenemos solo que enfrentar a la burguesía, los monopolios, las transnacionales, sino también tenemos sus agentes en el seno del propio movimiento sindical actual. Estos también son nuestros enemigos. Así que un joven trabajador le está diciendo, mira, estos son burócratas, vendidos, son personas adineradas de su accionar sindical. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vale la pena militar en un sindicato? Así que decimos hoy, y lo decimos claro, que la continuación de este legado histórico, de esta tradición de luchas y de victorias obreras en vuestro país, son ustedes. Es la CAT, con su autonomía, con su dignidad y con su militantismo, no la CUT. Así, tal y como lo hacen organizaciones sindicales importantes en otros países del mundo, como la USB de Italia, en Francia, el PAME en Grecia y en muchos otros rincones del orbe. Así que, queridos compañeros y compañeras, debemos fortalecer la CAT. Porque al fortalecer la CAT, nosotros también fortalecemos la clase obrera y los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Así que debo recalcar que el rol de la propia CAT
en el seno de la Federación Sindical Mundial y del Movimiento Sindical Regional e Internacional es muy importante, ya que dirigentes y cuadros vuestros están participando en entidades afiliadas a la Federación Sindical Mundial. Además, decirles, queridos compañeras y compañeras, al concluir, que hace 3 años que hemos fundado el Instituto Obrero Internacional en el marco de estas luchas y del lado de la FSM, que tiene como objetivo fortalecer y mejorar la capacitación y educación sindical. Así que fundamos este Instituto Obrero Internacional y hoy 15 sindicalistas de 15 países de todo el mundo, con meta principal, como ya dije, de mejorar y fortalecer la capacitación sindical. Así que ya hemos discutido con Ricardo, con la CAT, para poder coordinar este esfuerzo de capacitación sindical. Así que, ¿por qué fundamos este instituto? Así que opinamos que estamos en medio de un periodo donde se viene librando una guerra, una batalla ideológica desatada por la burguesía y el imperialismo. Así que estamos en medio de un periodo en que los enemigos de las y los trabajadores están buscando a reescribir la historia y la memoria histórica. Tomen, por ejemplo, el ejemplo de Chile, donde ellos están haciendo un esfuerzo para cambiar la memoria y la verdad histórica. Así que disponen de mecanismos poderosos para proyectar su propia versión de la historia. Tienen universidades, profesores, medios de comunicación, periodistas bien pagados para cultivar su propia opinión sobre la historia. Así que para nosotros el motivo principal por la fundación de este instituto era poder tener una herramienta de resistencia de nuestro campo en esa guerra ideológica, con profesores, con especialistas, con la meta concreta de poder ayudarle a la nueva generación, porque el conocimiento es una precondición en nuestras luchas del presente y el futuro. Concluyendo, queridos compañeros y compañeras, quería decirles que somos optimistas. Por supuesto hay dificultades, hay obstáculos, pero somos optimistas porque seguimos vivos y seguimos actuando. Así que la FSM cuenta hoy con más de 110 millones de afiliados en 120 países de todo el mundo. Y en ese sentido, no hay ni siquiera un rincón del mundo donde no se escuche la voz de luchas, de resistencia y de la dignidad obrera de la Federación Sindical Mundial. Y sabemos de nuestra propia experiencia que ninguna lucha no es en vano. Así que, como les dije antes, hace 2 días estábamos en la fiesta de las compañeras manipuladoras de alimentos de la FENAMA. ¿Qué es lo que demostró su lucha? Que es precisamente mediante sus luchas que se consiguieron estas victorias. Precisamente por estas luchas. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ζήτω η Χιλή, ζήτω η ΚΑΤ, ζήτω η εργατική τάξη της Χιλής. Así que les agradezco por su atención. ¡Viva Chile! ¡Viva CAT! ¡Viva la clase obrera chilena! ¡Viva Chile! ¡Viva CAT! ¡Viva!